Antes de que pudiésemos reaccionar, la figura nos gritó con una voz que helaba la sangre. ¡Venga por el niño! Muy buenas noches, amigos de esta gran comunidad. Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde los misterios se desvelan en la oscuridad más profunda. Les saluda su amigo Stanley Black. Hoy, como nunca antes, nos adentraremos en un mundo donde las leyendas urbanas cobran vida, donde los susurros de lo desconocido se convierten en realidad. Hoy no solo contaremos historias de fantasmas o relatos paranormales, sino que nos sumergiremos en las leyendas que han sido transmitidas de boca en boca, que han perdurado en las calles y en la memoria de nuestros vecinos, conocidos y familiares. Estamos a punto de descubrir los secretos más oscuros guardados por aquellos que han sido testigos de lo inexplicable. Si eres de los valientes que han decidido quedarse, te recomiendo que te prepares para un viaje sin retorno hacia lo desconocido. Pero si sientes que el miedo acecha demasiado cerca, si tus nervios están a flor de piel, aún estás a tiempo de cambiar de canal y buscar refugio en la luz de la normalidad. Para aquellos valientes que se quedan, les sugiero que apaguen las luces, que se sumerjan en la oscuridad y que se preparen para enfrentarse a lo incomprensible. Así que, ponte los audífonos, cierra bien las puertas y adéntrate con nosotros en esta noche perpetua. Hace aproximadamente 10 años, cuando andaba de novio con una chica a la que vivía junto con su familia en una antigua casa de la vieja colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, fuimos testigos del avistamiento de un espíritu vagabundo. Esta casa está situada a unas cuadras de lo que antes era la ruta del tren. Tenía cierto encanto y misterio por igual. Dicho lugar era enorme, casi abarcaba media cuadra y por lo extenso del lugar, había una parte del terreno que también servía como habitaciones para estudiantes, pues, en determinado momento, al dueño de la casa, el papá de mi novia, se le dio por construir departamentos en esta área para rentarlas a los alumnos de una universidad cercana. La casa, con más de medio siglo de antigüedad, ha sido testigo de incontables historias. Una de ellas fue esta, relacionada con el alma de un antiguo ferrocarrilero cuyo espíritu no había encontrado descanso. Los inquilinos, una mezcla de jóvenes profesionales y estudiantes, inicialmente se sentían atraídos por el encanto antiguo y la ubicación conveniente de la casa, pues les quedaba a pocas cuadras de su facultad. Sin embargo, poco después de instalarse, comenzaban a experimentar fenómenos que no podían explicar lógicamente y habitualmente por las noches. Luces que parpadeaban sin razón, frías corrientes de aire que recorrían las habitaciones aunque las ventanas estuviesen cerradas, y lo más perturbador, el sonido de pasos pesados en los corredores y la silueta fantasmal de un hombre con gorra que al parecer no era de la época. La mayoría de las personas no daban tanta importancia al hecho, pues como eran varios departamentos pensaban que aquella figura era de algún inquilino más. Una noche, una joven pareja de estudiantes quienes recién se habían mudado a los departamentos despertaron sobresaltados por el sonido de golpes y un gélido ambiente que se filtraba bajo la puerta de su departamento. Movidos por una mezcla de miedo y curiosidad, se levantaron a investigar. Con una linterna en la mano, siguieron los sonidos hasta salir de su vivienda, donde los golpes eran más fuertes al parecer. Al abrir la puerta, los sonidos cesaron de repente, pero lo que vieron los dejó sin palabras. Frente a ellos, un hombre vestido con un viejo uniforme de ferrocarrilero, con gorra y linterna. Este se perdía al subir las escaleras hacia el siguiente nivel de los departamentos. Fue entonces cuando el miedo los invadió completamente y corrieron despavoridos hacia la casa principal, atravesando la puerta del traspatio con un golpe sordo. Llegaron hasta donde vivía la familia de mi novia. El papá los invitó a pasar y los trató de tranquilizar mientras les ofrecía un café.
Pasaron gran parte de la noche sin dormir contando la historia recién ocurrida y enterándose de otras más que el mismo señor les contó. Al día siguiente, como todos los días, visité a mi novia. Me contó la historia y me dijo que su papá había decidido limpiar la casa de cualquier energía negativa acumulada, así que contrató a una persona especializada en limpiezas espirituales. El hombre, experimentado en lidiar con lo paranormal, llegó a la casa por la tarde, justo cuando nosotros íbamos de salida para el cine. Pero cuando lo vimos, la curiosidad nos ganó y nos quedamos a ver cómo limpiaban la casa. El hombre llegó cargado con sus herramientas, hierbas, inciensos y, curiosamente, un puro habano, cuyo humo, según él, ayudaba a revelar y disipar las presencias que vagan en el mundo de los vivos. Inició su ritual en el vestíbulo de la casa principal, entonando oraciones e incinerando hierbas. Pero fue en la parte trasera y patio de la casa donde la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió espeso y una delgada niebla se formó a ras del suelo. Encendió el puro. El hombre sopló el denso humo por el corredor, mientras seguía recitando sus oraciones y caminaba hacia atrás. Al principio el humo se dispersó normalmente, pero de repente, en medio del pasillo, comenzó a contonearse y tomar forma. Las personas que estábamos observando quedamos atónitos viendo cómo el humo no se dispersaba de un área en particular, sino que se amontonaba, formando la silueta de un hombre de alta estatura con un sombrero típico de un ferrocarrilero y lo que parecía ser una chaqueta gruesa de trabajo. La figura permanecía inmóvil, como si cada detalle de su ser estuviera dibujado por el humo del puro. El corredor se llenó de un frío penetrante y el silencio se hizo tan profundo que solo el murmullo del incienso aún ardiendo se podía escuchar. Después de unos instantes que parecían interminables, la figura comenzó a desaparecer. El humo se elevó hacia el techo y desapareció. La temperatura regresó a su nivel normal. El señor nos aseguró que el espíritu estaba preparado para partir y que finalmente había encontrado la tranquilidad que tanto había buscado. Finalmente esparció agua bendita en dirección a la aparición mientras pronunciaba sus últimas palabras del ritual. Desde esa noche los sonidos cesaron y la atmósfera se disipó. Pero los vecinos hablaban de cómo la pareja logró liberar el alma de aquel ferrocarrilero quien, según dicen, desde aquel ritual, descansa en paz. Queremos agradecerles por hacernos llegar sus historias, a veces tan difíciles de contar, tan íntimas, que se convierten en secretos guardados. No olviden que para nosotros es un honor darles voz y darles un foro donde poder escucharlas. Asimismo, les recuerdo que si tienen alguna historia que nos quieran relatar, no olviden escribirnos a nocheperpetua24@gmail.com, donde con gusto la recibiremos y tal vez muy pronto, más pronto de lo que piensas, la escuches en este programa. Así como nuestra amiga Mayra, que nos envía la siguiente historia. Continuemos con más de esta Noche Perpetua. Hola comunidad. Gracias Stanley por permitirme compartir mi historia. Es un tema fuerte que nos sucedió a la familia. Lo viví cuando tenía aproximadamente 15 o 16 años. Esto me sucedió en una pequeña localidad que se encuentra en el estado de Puebla. Mi cuñada recién había dado a luz a mi sobrina, y yo en esos momentos me encontraba de vacaciones, así que me pidieron que la ayudara en lo que pudiera. Quizá no que la cuidara, pero sí apoyarla en lo que se le ofreciera. En aquellos años, esta era la única casa de la calle que contaba con 2 niveles, es decir, planta baja y primer piso. En la planta alta se encontraba la habitación donde me quedaba con mi cuñada y mi sobrinita recién nacida. Cabe resaltar que esta tiene balcón. Frente a la casa había una milpa, del lado derecho una iglesia, y del lado izquierdo era un terreno que se encontraba sin habitar. Había más vecinos, pero como a 8 casas más adelante. Cercanos realmente no teníamos a nadie alrededor. Durante las madrugadas, usualmente la bebé siempre se despertaba como a las 2 de la mañana. Entonces yo me levantaba de la cama para revisarle el pañal y también para despertar a mi cuñada para que le diera leche materna a la pequeña o bien a mi hermano para que fuera a preparar un biberón. Me desperté y entre el llanto de la bebé y la confusión de estar recién despierta, creí escuchar cómo mencionaba mi nombre, lo
cual no era posible, pues era una recién nacida. Al levantarme me asusté cuando observé a la niña justo a la orilla de la cama de sus papás, pues regularmente a ella la ponían en medio de los dos. Estaba casi a nada de que su mamá la tirara si tan solo se movía un poco. Eso es inusual, pensé, puesto que un bebé de días de nacido no tiene la suficiente fuerza para moverse solo. Dejando de lado el susto, cargué a la bebé y de inmediato dejó de llorar. Comencé a llamar a su mamá. Liz, Liz, despierta. La niña tiene hambre. Pero no despertaba. La movía. Lo mismo hice con mi hermano y nada. En ese momento, fuera de la casa, en uno de los balcones, se escuchó un aleteo, como si algo se parara ahí, justo afuera de la ventana de la habitación. Me asusté bastante. Al darme cuenta de que mi hermana y mi cuñada no despertaban, decidí bajar a la primera planta, ya que ahí se encontraba la habitación de los abuelos de la bebé. Noté que en la sala la televisión estaba encendida, y con la bebé en brazos atravesé la sala y me di cuenta de que su abuelo estaba profundamente dormido. También le hablé, lo moví, y tampoco despertaba. Me dirigí a la recámara de ellos, toqué la puerta con fuerza. Tampoco hubo respuesta. Incluso me atreví a abrir la puerta y asomarme, y la señora estaba profundamente dormida también, junto con otras dos de sus nietas. En ese momento me inundó el miedo al saber que era la única despierta y consciente de la casa, y no comprendía por qué nadie se despertaba. Incluso llegué a pensar que era una pesadilla mía, pero no, era real. La bebé solamente me tenía a mí en esos momentos. Así que me fui hacia la cocina para calentar un poco de agua para su leche. En la parte de afuera tenían animalitos como borregos y puercos. También tenían un techo de lámina que cubría esa parte del terreno. Estando yo en la cocina, volví a escuchar como si algo se recargara en las láminas, como un ave de gran tamaño. Los borreguitos empezaron a hacer mucho ruido, como si algo afuera amenazara su tranquilidad. Me asusté todavía más porque usualmente no se escuchan ruidos tan fuertes. Como los animales estaban demasiado inquietos, mis latidos eran cada vez más fuertes y el escalofrío me calaba los huesos. Así que solamente calenté un poco el agua y me subí con la bebé en brazos, prácticamente corriendo las escaleras hacia la habitación de mi cuñada y mi hermano, los cuales todavía seguían dormidos. Fue en ese preciso momento que recordé muy vagamente que horas antes, durante la cena, habían platicado sobre unas brujas que se aparecían en el pueblo. Yo no creía en esas cosas, pues siempre he vivido en la Ciudad de México y acá no se cuentan tanto esos fenómenos. Entonces yo creía que eran solamente unos cuentos fantásticos o cosas que se inventaba la gente para asustar a los niños. Algo dentro de mí me incitaba a asomarme por el balcón, pero a la vez recordaba lo que decían de las brujas y lo único que comencé a hacer fue a maldecir. ¡Ay, hija de la... Vete de aquí, asquerosa! La bebé está conmigo. Y cosas así para que lo que sea que estuviera fuera se largara de ahí. Aunado a esto, me comenzó a dar un sueño muy pesado, el cual casi me impedía tener los ojos abiertos. De inmediato la bebé comenzó a llorar muy fuerte. No quería el biberón y yo seguía tratando de despertar a mi cuñada o a mi hermano. Sin embargo, mis esfuerzos fueron en vano. Nada funcionaba. No había poder humano que los hiciera despertar de su letargo. Fueron unos minutos donde el pánico me invadió, pues no sabía qué más hacer. En esos momentos de angustia, mi hermano despertó sobresaltado como si hubiera tenido una pesadilla. Sudando y jadeando me volteó a ver. Le dije que algo había afuera en el balcón. Algo o alguien que al parecer se quería llevar a la bebé. Enseguida se levantó de la cama y dijo: «Otra vez estas hijas de su madre». Enseguida tomó un bote de agua que estaba en el piso. Al parecer era agua bendita. Abrió la ventana y arrojó el agua hacia afuera con la intención de darle a la maldita bruja. No pasaron más de 3 minutos cuando mi cuñada despertó y dijo que sí me escuchaba, pero no lograba despertar. Algo no la dejaba. En ese momento, dijo que en una ocasión, días atrás, las brujas habían intentado llevarse a la niña. Afortunadamente ella se despertó a tiempo y apenas escuchó el llanto de la niña. La buscó y la sacó debajo de la cama. Al día siguiente, una vecina les recomendó colocar unas tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama de la bebé, a la altura de su cabeza, para protegerla. Coincidencia o no, la bruja dejó de aparecer.
Se cuenta que las brujas buscan a los recién nacidos no bautizados para alimentarse de su energía y pureza. Son mujeres por día y de noche se convierten en aves grandes, parecidas a un pavo, pero mucho más grandes. Se esconden en lugares oscuros por la noche para que no logren verlas, y duermen a los padres de los niños para lograr su cometido: alimentarse de los bebés. Si aún sigues aquí, muchas gracias por continuar con nosotros. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Noche Perpetua Oficial. Y por favor, suscríbete a este programa para que nunca te pierdas un nuevo episodio y seas parte de esta gran comunidad. Y con historias como esta, como la que acaban de escuchar, nos gustaría saber si ustedes saben de alguna leyenda similar de brujas o gente con habilidad de tomar la forma de algún animal. Se cree que esto solo se cuenta en pueblos, zonas rurales o al interior de la República, pero nos queda una historia más que nos hará dudar de esta veracidad. Vamos a la última historia de esta Noche Perpetua. Hola, comunidad. Lo que voy a contar a continuación me sucedió junto con mi esposa. En aquel entonces, vivíamos en la alcaldía Coyoacán, cerca del Parque de los Coyotes. Es importante aclarar esto, ya que si alguien conoce la zona, sabrá que es un lugar con muchas torres de departamentos. La historia comienza cuando nos convertimos en padres por primera vez. Como mi suegra me tenía en alta estima, nos ofreció vivir en su casa. Era un espacio pequeño, pero con mucho amor para nuestro primer hijo. Para que estuviéramos más cómodos, nos asignó la última recámara del departamento. La ventana de esta daba justo al traspatio del inmueble, el cual era un área común de todos los inquilinos. Cabe resaltar que nosotros vivíamos en la planta baja. Todo iba de maravilla para nosotros como papás novatos, hasta que 2 meses después, en una fría noche de noviembre, la tranquilidad de nuestro hogar se vio interrumpida por algunos rumores que comenzaban a circular sobre una figura inquietante que merodeaba entre las sombras de los edificios. Los vecinos murmuraban sobre una extraña mujer con una mirada penetrante y unas manos que parecían retorcerse con una fuerza sobrenatural. Muchos eran los que comentaban que la habían visto trepar por las protecciones de las ventanas con una agilidad sobrehumana buscando algo o alguien. Días después, por la noche, escuchamos unos ruidos extraños fuera del departamento. Pensando que tal vez podría ser un gato o algún animal callejero, miramos por la ventana. Sin embargo, no vimos nada extraño. De cualquier manera, la sensación de inquietud no nos abandonaba derivado de los hechos recientes. Una semana después, en el silencio de la noche, un ruido extraño nos despertó nuevamente. Esta vez, al asomarnos hacia afuera, nos percatamos de una figura oscura haciendo un chirrido con sus largas uñas en nuestra ventana, como si tratara de rasgar el cristal. El corazón casi se nos salía del pecho al recordar lo que los vecinos semanas antes nos habían comentado, mientras observábamos cómo aquel ser se movía desde la ventana hacia arriba de los departamentos, trepando por las ventanas con una agilidad espeluznante. Por un instante la perdimos de vista, pero casi de inmediato nuestros ojos se encontraron frente a frente con los de la criatura. Unos ojos amarillentos que no eran precisamente humanos. Antes de que pudiésemos reaccionar, la figura nos gritó con una voz que helaba la sangre: ¡Venga por el niño! Mi esposa, ante el impacto, gritó y corrió con el bebé en brazos hacia el comedor de la casa, asegurándose de ponerlo a salvo. Yo salí corriendo detrás de ellos y le dije que la criatura había desaparecido tan rápido como había aparecido, pero esta vez en forma de una bola de fuego, perdiéndose entre las torres de los departamentos. Toda la familia salió de sus recámaras asustados por el sobresalto que les provocó el grito de mi mujer. Con toda convicción, le contamos a mi suegra y a los demás miembros de la familia que la bruja había intentado llevarse a nuestro pequeño. Mi suegra, con muchos más años de experiencia, le dijo a mi mujer que trajera un vaso con sal de grano en su interior, que lo tapara
y lo dejara cerca de la ventana por algunos días para hacer alguna limpieza energética. A la mañana siguiente, contamos la aterradora experiencia con algunos de los vecinos. Para nuestra sorpresa, no éramos los únicos que habíamos visto a la misteriosa figura. Más relatos surgieron de los demás inquilinos describiendo a la mujer escalando edificios y mirando a través de las ventanas como si estuviera buscando algo preciado. Decididos a proteger a nuestro hijo, tomamos la determinación de mudarnos de casa, a pesar del gran recibimiento que tuvimos por parte de su familia. Estábamos organizando todo lo de la mudanza y 5 días antes de cambiarnos de casa, fuimos al centro de la Ciudad de México a comprar algunas cosas que necesitaríamos para el que pretendíamos fuera nuestro nuevo hogar. Una vez hechas las compras, nos fuimos a caminar por el Zócalo para despejarnos un poco del ajetreo de la gente antes de regresar. Quien haya visitado este lugar sabrá que ahí hay todo tipo de chamanes y personas que hacen rituales prehispánicos en plena explanada. Cuando íbamos pasando por este lugar de culto, una joven vestida con lo que parecía ser un traje azteca se nos acercó, vio al bebé con ternura y nos dijo: «Qué bonito bebé, ¿lo puedo mirar?». Un poco desconfiados y temerosos le dijimos que sí. Esta chica se acercó y cuando vio al bebé nos dijo que lo cuidáramos mucho porque presentía que corría un grave peligro, pero a su vez nos dijo que no nos preocupáramos porque ella tenía el amuleto perfecto para él. Nos invitó a pasar a una casa de campaña que tenía improvisada. Buscó entre unas pequeñas bolsas de tela que estaban en el piso y al encontrar lo que buscaba, lo sacó. Después de recitar algunas oraciones en un idioma que no entendíamos, bañó lo que parecía ser una piedra con una extraña loción. La frotó de nuevo, dijo las últimas oraciones y nos dijo: «Ya está». Y nos entregó un pequeño cuarzo. Nos dio instrucciones para que lo portara el bebé y dijo que por ningún motivo deberíamos de quitarle el amuleto. Como los días posteriores transcurrieron sin inconvenientes, decidimos quedarnos en casa de la familia de mi esposa. Los meses pasaron y la bruja no se volvió a aparecer. De cualquier manera, los vecinos seguían vigilantes protegiendo a sus hijos cada noche, conscientes de que algunas leyendas, por muy antiguas que sean, nunca mueren del todo. Lo único que algunos cuentan es que en ocasiones por las noches, el viento parece traer el susurro de una voz que dice: «Mi hijo actualmente tiene 28 años. Aún tiene el amuleto. Y cada que contamos esta historia en las reuniones familiares, se nos eriza la piel al imaginar qué pudo haber pasado si la bruja se lo hubiera llevado».